Vamos a hablar con el hombre que dirige el Instituto Cervantes. Vamos a hablar con el hombre que, tras la muerte de su esposa, la escritora Almudena Grandes, en noviembre del 2021, nos ha dado todo con su más reciente publicación, 1 año y 3 meses. Es también el autor de Ahora eres dueño del puente de Brooklyn, balada en la muerte de la poesía. Luis, qué honor tenerlo con nosotros y bueno, me imagino las ausencias tan profundas que ha tenido que vivir en estos meses. ¿Cómo está usted? Bien, un honor para mí, un gusto estar con ustedes. Y bueno, la vida poco a poco pues nos va dando salidas, nos va devolviendo el sentido de vivir y la literatura y los libros ayudan. Así es, pues hablemos de esos libros, Luis. El domingo pasado celebrábamos el Día del Idioma, celebrábamos los libros, los escritores. ¿Qué son los libros y la poesía para usted? ¿Qué significado han tenido en su vida? Para mí los libros son una vocación. A mis alumnos en la universidad siempre les hago pensar en las diferencias de tener un empleo y tener una vocación. El empleo es muy importante, nos ayuda a ganar un salario, a pagar las facturas al fin de mes, pero lo verdaderamente afortunado es tener una vocación, trabajar en aquello que te sirve para realizarte como persona, para encontrarle un sentido a la vida. Y para mí los libros han sido eso, mi dedicación a la escritura, a la enseñanza en la universidad, han sido la posibilidad de dedicarme a algo que me realiza como ciudadano, porque yo creo que los libros nos ayudan a reivindicar una conciencia individual, una conciencia propia y a dialogar con lo colectivo, con las ilusiones colectivas. La biblioteca, ese espacio tan mágico, se escribía en El País el pasado 23 de abril sobre ese espacio y lo que significa. ¿Cómo entiende usted a la biblioteca? Sí. ¿Qué dice la biblioteca de cada ser humano? Pues yo creo que es una historia muy personal en un ámbito social. A mí me parece que la lectura es la mejor metáfora del contrato social moderno, del contrato en las sociedades democráticas donde los seres humanos se reúnen en un espacio público y proyectan sus ilusiones privadas y conviven. Y yo creo que eso es la lectura, la imaginación y la sentimentalidad de un autor. Se pone en diálogo con la imaginación y la sentimentalidad de un lector y conforman un espacio público, un bien común, donde se desarrollan los argumentos, los pensamientos. Y bueno, si la lectura es una metáfora para mí del contrato social, la biblioteca es la mejor escenificación de cómo cada experiencia individual y cada momento de la historia pertenece a un relato colectivo. Para mí las bibliotecas resumen perfectamente esa alianza de pasado, presente y futuro que hace que recibamos las mejores herencias del pasado y que esas herencias nos comprometan para avanzar, para hacer camino, para seguir adelante. Es el lugar de la imaginación, de la conciencia y de la comunidad. Luis, nuestro compañero Nicolás Llano tiene una pregunta para usted. Luis, su último libro, 1 año y 3 meses. Yo quiero preguntarle cómo fue el proceso de escribir estos poemas, pero sobre todo a qué se enfrenta usted como individuo al momento de releerlos, de editarlos para publicarlos. Cuéntenos cómo es ese proceso interior en la publicación de 1 año y 3 meses. Pues fue un libro que yo necesitaba escribir, aunque sabía que iba a ser muy difícil. Como explicaba antes, mi vocación tiene que ver con la poesía. Cuando yo tengo que preguntarme muy en serio qué digo cuando digo soy yo, o preguntarme qué es lo que me pasa en mis relaciones con el mundo, pues tengo que acudir a la poesía. Y con la pérdida de mi mujer, de Almudena, pues necesité preguntarme por el sentido que tenía la vida para intentar salir del vacío. Y acudí a la poesía. Y la poesía ayuda porque los escritores sabemos que no basta
con dar testimonio de una experiencia personal. No basta con decir qué dolor siento, qué amor siento. Hay que trascender la coyuntura personal para llegar a una emoción que se convierta en una reflexión del ser humano, de la condición humana. Y la poesía a mí, en su historia, pues me ha enseñado a pensar lo que para un ser humano significa la muerte y significa el amor. Es la experiencia humana que uno puede heredar de Jorge Manrique y las coplas a la muerte de su padre, o de Whitman, o de los poetas más contemporáneos. Y a partir de esa experiencia de la poesía, pues yo he intentado recuperar la serenidad y encontrarle sentido a la vida, celebrar lo que he tenido, porque si una pérdida duele es porque se ha tenido la suerte de tener algo valioso, y también comprender que el amor es una necesidad de construir un nosotros que no se basa en las fuerzas ni en el predominio, sino en la conciencia de vulnerabilidad, la necesidad de cuidar y de ser cuidados, y se puede incluso celebrar la oportunidad de cuidar a alguien. Yo tengo que decirle a Juan David Correa, gracias por la oportunidad de escuchar a un hombre tan grande como Luis García Montero. Y cuando pienso en ese nombre de Almudena Grandes, pensaba ahorita, increíble, como su propio apellido nos la hace recordar así, en esa inmensidad. Y cuando lo oigo hablar a usted, pues a mí se me encharcan los ojos, pero al mismo tiempo me produce una gran sonrisa pensar en que uno tiene la capacidad, desde la poesía, de poder reinventar ese valor de extrañar y de darle sentido y celebrar. Claro. El sentido de cuidar y ser cuidado, ¿sabe? Me quedé pensando en eso tras la ausencia de su esposa. Esa comprensión del amor y del cuidado y el nosotros. Hoy, cuando se refiere, ya no se refiere a nosotros, se refiere a usted, me imagino. Y ese llega un momento en el que el futuro era un nosotros y ese nosotros se deshace, y hay que buscarle otra respuesta al futuro donde está el propio yo, ¿no? La literatura ayuda a solucionar la pérdida. Yo, que tengo una hermandad muy grande con la poesía colombiana, pues por ejemplo he recordado mucho los poemas de Piedad Bonet, también escritos por una pérdida desgarradora. Y bueno, ahí está la mirada que nos hace salir del aislamiento individual y que nos hace comprendernos como seres humanos. Para eso es muy importante el amor, y el amor a lo perdido también su realización personal. Luis, usted hace un tiempo decía en una entrevista que el año de la muerte de Almudena Grandes ha sido uno de los más felices de su vida. ¿Cómo se encuentra la felicidad en medio del dolor y la tristeza? Bueno, es un poema que yo escribí en diálogo con unos versos de Joan Margarit, un poeta catalán muy amigo nuestro, que murió y que escribió sobre el último año su vida. Se había encerrado en casa, había estado cuidado por la gente que quería y había conseguido hacer la paz en la vida, la paz por las cosas que más quería, ¿no? Y había muerto en paz con él mismo y con el mundo. Y él dijo, pues ahora tengo que reconocer que va a ser quizá el año más feliz de mi vida, o uno de los más felices. Y yo quise plantearme si era posible que el que se quedaba en pie, porque cuando alguien en un nosotros muere hay dos muertos, lo que pasa es que uno sigue en pie, pues si el que quedaba en pie podía también realizar su amor a la vida. Y bueno, pues yo creo que sí, la posibilidad. La enfermedad de Almudena ocurrió en la pandemia, en el confinamiento, cuando la gente moría en soledad. Pues la suerte de yo haber podido cuidarla a ella y cumplir el amor en los cuidados, pues es también algo que tendré que agradecer de manera imborrable a la vida. Y eso hace que pueda decir que ese año ahora recordado, más allá del dolor, pues tiene también un sentido de felicidad y de alegría.
Usted decía ahorita que conoce la poesía colombiana y hablaba un poco de Piedad Bonet, que desde el dolor también, desde el duelo, pues nos ha hecho pensar cómo las personas encontramos en la poesía ese proceso, ese refugio de irnos recuperando, de irnos encontrando. Y quiero insistirle un poco sobre eso porque en la sociedad contemporánea no sé hasta qué punto hay un interés sólido de los ciudadanos por la poesía. Pues es verdad que la poesía no es un género mayoritario, pero tiene lectores y los lectores de poesía son muy fieles. Y yo lo que sí pienso, y me gusta recordarlo, es que la poesía tiene muchas cosas que enseñar al mundo de hoy. Vivimos demasiado rápido, sin prestarle atención a las cosas que importan, haciendo del tiempo una mercancía de usar y tirar, con fechas de caducidades. Y la poesía invita a la lentitud, a mirar con lentitud las cosas, por ejemplo, que nos pasan en el interior del corazón. Y la poesía ha sido también un ejercicio que ha dialogado constantemente entre la intimidad y lo público. Hasta el propio dolor meditado sirve para hacer comunidad y para hacer una reflexión sobre la convivencia. Y en ese sentido, las relaciones pudorosas entre lo privado y lo público, pues también son una buena lección en el mundo contemporáneo, donde con las redes sociales las relaciones entre lo privado y lo público pierden el pudor y la gente se acostumbra a decir lo que piensa sin pensar lo que dice. Y en ese sentido, por pudor, por capacidad de hacerte dueño de los propios sentimientos, por la lentitud de mirar las cosas verdaderamente importantes, pues yo creo que la poesía está ahí y tiene su interés y va a permanecer, aunque no sea un género mayoritario, pero es un género que mientras viva el ser humano va a cumplir una función indispensable. Luis, para ir cerrando, ¿cómo es su proceso de escritura? ¿Cómo es esa rutina? Yo al empezar iba muy rápido porque quería encontrar mi propio mundo y mi mejor compañera era pues la basura. Tenía una bolsa de basura e iba rompiendo todo lo que hacía y no me gustaba. Iba muy rápido. Con el paso de los años, pues la lentitud es una aliada porque uno quiere escribir cosas nuevas y no repetir lo que ya ha hecho. Y en ese sentido suelo tener una libreta que me acompaña en mis viajes, donde voy anotando lo que me ha parecido interesante, algo que he visto en la calle y que si lo interpreto puede darle un sentido no coyuntural a una anécdota, o una inquietud que si encuentro la manera de encarnarla en un sentimiento puede establecer un diálogo sobre alguna de las cosas importantes que pienso yo afectan al mundo. Y tengo esa libreta donde voy apuntando posibilidades, donde hago los primeros borradores, donde corrijo versos, después los paso al ordenador y finalmente cuando los localizo en un libro, pues hago la última corrección para no repetir mucho en el mismo libro y para que los poemas tengan su vida independiente y así establecer ese diálogo entre lo individual y lo colectivo que está en la raíz de la literatura y de la lectura. Es un proceso que va poco a poco, pero se trata de tomarse en serio lo que merece seriedad. Han escuchado ustedes a Luis García Montero, poeta y escritor español. Mi poeta y escritor español de cabecera a partir de este momento. Luis, gracias por permitirnos escucharlo, por ser tan generoso en sus respuestas y a todos a buscar ese libro, a leerlo muchas veces, 1 año y 3 meses, y ahora ya eres dueño del Puente de Brooklyn, balada en la muerte de la poesía, completamente Viernes y tantas otras, Luis. Pues gracias de corazón, de verdad, un gusto estar en el programa. Muchas gracias.